Hoy te quiero compartir sobre el amor de Dios en el matrimonio. Resulta que es el Padre, nuestro Padre Celestial, quien cuando el hombre y la mujer deciden unirse, es el Padre quien los une, es el Padre quien da la bendición tanto al hombre de amar a su esposa como la mujer reverenciar a su marido. Y si verdaderamente el amor de Dios está derramado en nosotros, nosotros no nos vamos a comportar indecorosamente. Dios no se comportó con nosotros indecorosamente. A pesar de que nosotros somos infieles, Él sigue fiel. Él permanece fiel en cuanto a su juramento. Él no se vuelve a acordar de nuestros pecados e iniquidades, de nuestras faltas. Él no nos está mirando siempre nuestros errores. Él se acuerda es lo que Él hizo por nosotros. Y el sacrificio que hizo su Hijo en la cruz aplacó su ira. Entonces, hay que ver el amor de Dios en el matrimonio, porque sin esta esencia, sin este fruto, tú no logras avanzar en el matrimonio. Nunca vas a entender lo que es el matrimonio. Y mucho menos vas a entender qué es un hijo y qué es ser padre. Porque si como hijo, olvidándote un poco de que eres esposo y que eres padre, como hijo estás sujeto a hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Como hijo, porque aparte de que eres esposo, es tu hermana. Y aparte de que eres padre, es tu hermano el hijo, tu hija es tu hermana. Y así la madre, el esposo viene siendo no solo el esposo, sino su hermano. Y como madre es hermana de su hijo, de su hija. Y sin este fruto es imposible que puedas agradar a Dios. Porque Él no se comportó indecorosamente contigo, jamás te señaló, en ningún momento hablando en este tiempo de la gracia, Él no te señaló, Él no te señala cada vez que cometes un error, Él no se enoja contigo, Él no te castiga después que cometes un error, Él no te reprocha, Él no te reclama, Él no hace nada porque el amor de Dios no se comporta indecorosamente. Entonces, si Él hace todo esto y como dice la Escritura, de imitar el amor de Dios como hijos amados, entonces deja de estar criticando tanto, de estar molestando si ve los errores de tu esposa o de tu esposa o de tus hijos, de tu esposo o de tus hijos. De mirar y implementar el amor de Dios, porque sin este vínculo jamás va a haber paz. Cuando la Escritura dice justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, miremosle a Él que Él hizo la paz. A pesar de que Judas, Él sabía que Judas le robaba y era un hombre puesto a perdición, Él nunca lo señaló. Porque su labor era con el Padre, su comunión era con el Padre y con su Hijo. Y con el Hijo. Y nunca se comportó indecorosamente. Él hizo lo que el Padre, honró las palabras de su Padre. Tenía una comunión con el Padre y con el Hijo, con Cristo. Y sobre ese fundamento edificó. Entonces, en el matrimonio, si no hay amor, si no aprendemos a morir a nosotros mismos, no vas a poder amar a tu esposa. No vas a poder aceptarla y soportarla en todo el sentido de lo que es ella, porque ella en su esencia es carne también como tú lo eres carne, pero siendo espirituales van a abundar en el amor. Y por eso es derramado el amor de Dios en nuestros corazones, para que le imitemos. Debemos de estar reprochando, debemos de estar reclamando, debemos de estar cantaleteando, siempre yendo en contra de la voluntad de Dios. Así la mujer con el esposo y el esposo con la mujer
todos en ese vínculo, entonces Cristo está gobernando y Cristo los va a unir, van a ser uno solo. Así con los hijos, uno solo, porque de esas 3 cabezas o 4 cabezas gobierna Cristo. Hijos hacia los padres, según como Cristo ha dicho. Vosotros, hijos, obedeced a vuestros padres. Padres, obedeced a vuestros hijos. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Esta es la cosa de lo que Dios quiere enseñarnos. El esposo amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia. La mujer reverenciará a su marido, pero siempre acordándose que el mandamiento viene del Padre. Los hijos obedecerán a sus padres. El mandamiento siempre viene del Padre. Y los padres no provoquen a ir a vuestros hijos siempre, siempre. O sea que como esposo pierdo un poco la identidad de que delante de mi padre soy hijo, aunque en lo terrenal soy esposo y padre, esposa y madre. Pero no debo olvidarme que en el reino de Dios no hay hombre ni mujer, sino Cristo la cabeza, el gobernante. Y conforme a esa posición debemos de andar todos. Porque lo que recibimos de parte de Dios, que es el perdón debe preponderar tanto el esposo como la esposa hacia el esposo, hacia los hijos y los hijos hacia los padres. De esa manera, teniendo siempre por cabeza, por fundamento, Cristo. Porque si no logramos edificar sobre este fundamento, no vamos a lograr a entender las cosas de Dios y no vamos a saber qué es una unión, ser uno con Cristo. Ser uno con Cristo a pesar de que sean 2 cabezas, pero las 2 cabezas dejando Cristo gobernar. Hayan 3, 4 cabezas dejando Cristo por cabeza gobernar. Entonces van a ver cómo este matrimonio lo une Cristo a la manera de Él. A la manera de Él, porque Cristo es la placencia de Dios. Es el que alegra a Dios. Entonces, si nos dejamos gobernar por Cristo, vamos a obrar en conformidad. Los hijos van a cometer errores como tú se los cometes al padre y el padre no te señala. Entonces, ¿qué haces señalando los errores de tus hijos? ¿Qué haces reconviniéndole? ¿Por qué no lo perdonas como hace tu Padre Celestial contigo? ¿Por qué no perdonas a tu esposa? ¿Por qué no perdonas a tu esposo? ¿Por qué no lo soportas? Hijo, ¿por qué no soportan a sus padres? ¿Por qué no lo soportan? Si Dios nos soporta a nosotros, aún estemos cometiendo errores. Eso es lo importante y es de lo que te quería hablar hoy, sobre el amor de Dios en el matrimonio, en una familia, y ser ese modelo el cual el Padre o Dios quiere hacer para que todo el mundo vea la diferencia entre un matrimonio gobernado por Dios, por Cristo, hacia el mundo. Y ellos vean la diferencia y deseen tener ese momento para estar más unidos que nunca. Te quería mostrar sobre esto y no había hablado antes porque estaba viendo esto que es importante. Recuerda que dije que este año estar feliz a pesar de las circunstancias. No se te olvide. El diablo es astuto. Tengas una feliz noche.